Bueno, hoy tenemos dos invitados. Veis otra vez que estamos otra vez con el formato nuevo este de cuando vienen dos invitados y cambiamos la mesa de sitio y demás. Y nada, tenemos dos invitados que encabezan una lucha muy importante en España, en el mundo, a nivel internacional, de una realidad que en España afecta de manera directa a 3 millones de personas, pero de manera indirecta a muchísimas más, como ya veremos, ¿no? Y venimos a aprender todos un poquito sobre las enfermedades raras. Y pues para eso tenemos aquí a Juan y a Naka, que se va a incorporar enseguida. O sea, bienvenido, Juan. Pues muchas gracias por permitirme hoy compartir este buen rato junto a vosotras y a vosotros. Dame ese dato de los 3 millones de personas con enfermedades raras, si puedes matizar cómo son los números de... Bueno, cuando hablamos de enfermedades raras en cifras, estamos hablando de que primero tenemos que entender el concepto, ¿no? Porque hablamos de enfermedades raras cuando hay enfermedades que afectan a una de cada 2.000 personas, ¿no? Y como te decía, no tenemos a día de hoy el registro de todos y cada uno de los pacientes que conviven con estas enfermedades raras. Y se estima, según la Organización Mundial de la Salud, que entre el 6 y el 7% de la población mundial convive con estas enfermedades raras. En cifras, pues en el caso de Murcia, 100.000 murcianos; en el caso de España, 3 millones de españoles; en el caso de Iberoamérica, estamos hablando de 47 millones de personas, y en la globalidad, pues 300 millones, ¿no? Y como siempre he dicho, al lado de cada persona está todo un entorno que convive con la enfermedad, porque lo que tenemos que tener presente es que raras son las enfermedades y no las personas que padecen y que conviven con ellas. Es importante también un dato, conocer que el 80% de estas enfermedades raras son genéticas, por lo tanto afectan a niñas y niños, pero se nos pueden presentar en cualquier etapa de la vida. Por lo tanto, las enfermedades raras también están presentes en la edad adulta, ¿no? Y a día de hoy tenemos identificadas 6.417 enfermedades raras en todo el mundo. Pero cada día se investiga, seguimos investigando, porque al final hablar de investigación para nosotros es hablar de futuro y de esperanza. Esa investigación contribuye a que podamos descubrir nuevas enfermedades raras y también pues tenerle presente. Y es importante también conocer que el tiempo medio para poder diagnosticar una de estas enfermedades raras en España es de 6 años. Wow. Es una media muy similar a Europa, pero si esto lo comparas con Iberoamérica, se agrava la situación, porque el tiempo medio, con las últimas publicaciones que hemos hecho tanto en FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, que aglutina a 425 asociaciones en todo el país, y también en Aliber, pues hoy el tiempo medio para conseguir el diagnóstico de una enfermedad rara en Latinoamérica es de 9 años. Pero hay que tener presente que hay un porcentaje muy importante de la población que supera incluso esas cifras que yo he dicho para conocer el diagnóstico, 1 década, 2 décadas, e incluso llegan a fallecer sin poner nombre a la enfermedad. Y esto es algo que también nos ha llevado a luchar precisamente para que esas personas que se encuentran en búsqueda de diagnóstico también se identifiquen, porque también necesitan ser escuchados y necesitan que todas y cada una de las necesidades a las que se enfrentan, que son muchas, pues puedan tener respuesta. Juan, y yo quería preguntarte, porque esto de las enfermedades raras no ha venido a tu vida ni a la vida de Naka por casualidad, ¿no? Es decir, tu formación académica, profesional, no iba dirigida tanto a las enfermedades raras cuando tú comenzaste tu trayectoria, ¿no? Porque estamos diciendo que somos colegas de profesión, ¿no? Tú eres trabajador social. Pues sí, tengo el privilegio, al igual que tú, de haber estudiado trabajo social, pero yo tengo la oportunidad de estar junto a vosotras por ser el papá de mi princesita Celia, ¿no? Ella fue la que me permitió conocer un mundo que para mí era desconocido. Siempre que he tenido la oportunidad de transmitir, ¿no?, qué significa vivir con una enfermedad rara, o qué siente un papá o una mamá cuando se enfrenta al diagnóstico de una de estas enfermedades raras, pues siempre he dicho que la vida nos cambia en un instante, ¿no? Porque palabras que no formaban parte de nuestro vocabulario ahora están presentes en nuestro día a día, ¿no? Y tienes que convivir con una realidad que tienes que ser capaz también de transformar, ¿no? Porque tienes que transformar todas esas necesidades a las que te enfrentas con la búsqueda de personas, de instituciones que puedan también ayudar a dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Y no sentirse solo, y tener la oportunidad de compartir todo lo que te está ocurriendo, que es algo novedoso, para mí es lo que me ha permitido
iniciar este viaje, ¿no? Porque yo siempre que he tenido la oportunidad de compartirlo con mi pareja, con mi media naranja, que es Naka, siempre he dicho que Celia ha sido el viaje de nuestras vidas, ¿no? Es decir, porque solo teníamos a nuestra hija, hemos disfrutado de ella sus 8 años de vida y nos ha transmitido pues todas unas lecciones de vida que hoy pues nos han permitido junto con su legado pues seguir contribuyendo, ¿no? Y seguir ayudando a otros papás, otras mamás que han vivido, que viven y se enfrentan a situaciones muy similares a las que Naka y yo tuvimos que afrontar. Sí, Cuando nace Celia, ¿en qué momento os dais cuenta de que hay un problema, de que la tenéis que llevar al médico? Pues mira, a veces las curiosidades y las casualidades no existen, ¿no? Y mira, Celia nace un 27 de febrero del año 2004. El 28 de febrero, y cuando es bisiesto, el 29, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pues nosotros empezamos Celia nace como una niña normal, unos papás llenos de vida, que esperaban lo más deseado, ¿no? Y aquí pues siempre hay una forma de compartir, ¿no? El significado de las enfermedades raras, y era una persona que era pues la directora del programa Barrio Sésamo, ¿no? Que escribió una carta que era Bienvenido a Holanda, ¿no? Para entender un poco el significado de esta otra situación con la que nosotros tenemos que vivir y a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque uno, cuando está planificando el ser papá o el ser mamá, al final pues planifica ese viaje a donde uno quiere ir, ¿no? Y al final pues tú quieres ir, y en este caso pues esta familia había decidido en este símil ir a Italia, ¿no? Y solo planificaban todo lo bonito que era ir a Italia, pero en un momento de la vida evidentemente pues no viajas a Italia, sino que viajas a otro país que es Holanda, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a descubrir todas las cosas buenas que nos da la vida, ¿no? Pues en ese viaje que nosotros iniciamos con Celia, en ese 27 de febrero del 2004, cuando nace, pues ella nació como una niña normal y corriente, sonriente, con mucha fuerza, nos transmitía pues toda esa esperanza que unos papás primerizos lo pueden compartir, ¿no? Y esas ilusiones que se sienten, ¿no? Y bueno, pues nosotros, el primer síntoma que observamos es que Celia no succionaba, es decir, al final esto fue uno de sus primeros síntomas, que al final luego pues fueron la acumulación de otros síntomas lo que pues empezamos a observar cosas distintas y diferentes, ¿no? Esto nos llevó a un proceso de 2 años para poder contar con un diagnóstico, es decir, porque iniciamos ese peregrinaje de un médico a otro, puesto que observábamos pues, que había cuestiones que Celia pues, no realizaba como otros niños normales en función de los tiempos y de la edad que iba adquiriendo, ¿no? Y como te decía, pues en ese 2 años después, en el año 2006, fue cuando, después de numerosos especialistas, recuerdo esos momentos donde llegamos, Naka y yo, a hacer un pacto de silencio, porque como teníamos que ir con tanta frecuencia a diferentes profesionales, nuestros padres, nuestras madres también nos decían: oye, ¿y por qué te lleváis tanto a Celia? Es decir, nosotros no estábamos entendiendo lo que estaba ocurriendo, y ni siquiera nuestro entorno más cercano, que era nuestra familia, pues tampoco sabían por qué estaban ocurriendo, ¿no? Es decir, al final era ir prácticamente a la semana o cada 10 días al hospital, de visita en visita y de especialista en especialista. Y al final hicimos ese pacto de silencio para hasta saber entenderlo nosotros, no compartirlo con ellos. Y esto fue realmente difícil y fue un gran reto para nosotros. Pero vuelvo a decir, cuando ya 2 años después, en el 2006, pues recibimos ese diagnóstico, pues la verdad que como te decía, pues la profesional médico, que lo hizo de forma extraordinaria, con mucha humanidad, pronunció esas palabras: síndrome de Berardinelli-Say, es un tipo de lipodistrofia, nos indicó, es una enfermedad rara, y trasladó 2 frases que se me quedaron grabadas, ¿no? No existen más casos en España, se desconoce la evolución de la enfermedad y no tiene tratamiento. Wow. Pues cuando uno
cuando un papá o una mamá recibe ese diagnóstico, el impacto que se provoca es, yo lo que quería era salir de allí y poder romper a llorar y Naka pues sentía lo mismo, ¿no? Y fue justo lo que hicimos, nada más salir, cerrar aquella puerta que nos separaba la consulta médica, abrazarnos y bueno, ahora teníamos que convivir con, ahora ya sí habíamos llegado a ese país que era Holanda y teníamos que afrontar el cómo continuar ese viaje, ¿no? Y después de llorar, después de abrazarnos, después de llegar a casa, después de empezar a no saber todas las preguntas que te venían a la mente, responderlas, ¿por qué ha dicho que no hay más casos en España? Yo no doy crédito. En aquel momento yo no sabía que la prevalencia y la casuística que afecta a cada enfermedad rara puede ser distinta y diferente. Yo era un mundo desconocido, ¿no? Entonces ahí es cuando pues uno empieza. Yo recuerdo que lo primero que hice fue en un momento que me separé de Naka y de Celia, pues me fui al ordenador, tecleé a ese doctor Google que tanto nos ayuda, pues no, yo tecleé el nombre de la enfermedad. Y ahí empezaban a aparecer cosas, pero que no era conexa, ¿no? Y no estábamos preparados para leer esa información, primero porque no sabemos. Yo soy trabajador social, nunca había leído esa descripción y esa literatura científica y médica sobre una patología en concreto. Entonces, como te decía, empezaba a empezar a pronunciar esas palabras nuevas en mi vocabulario, ¿no? Y bueno, y realmente una vez que hice esa consulta al doctor Google, ahí también me apareció FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, que hoy tengo el honor de presidir en España. Y como te decía, hoy somos 422 organizaciones y en el próximo mes vamos a llegar a las 448 organizaciones dentro de esta organización, ¿no? Papás y mamás de toda España unidos, fortaleciendo ese gran movimiento asociativo que hoy ha sido capaz de transformar esa realidad. Y escribía un email que había de FEDER y escribía algo así como: soy el papá de una niña, no decía, en ese momento no decía mi princesita Celia, decía mi niña Celia, y me han diagnosticado esta enfermedad. Quiero saber las mismas preguntas que me había hecho la doctora. Quiero saber si hay más casos, conocen más casos en España, si conocen líneas de investigación, si hay expertos que conozcan más de esta enfermedad. Y efectivamente, al poquito tiempo, pues recibí una respuesta que me transmitía que no me sintiera solo, que estaban dispuestos desde FEDER a ayudarme, y eso es algo que yo siempre voy a agradecer y es uno de los pilares que nosotros también agradecemos, que a través de los servicios que prestan las asociaciones y donde la administración no da respuesta, pues tengas esa voz amiga que te pueda orientar y guiar un poquito. Pero también me decía otra información, y es que había muy poco conocimiento sobre esa consulta que yo le estaba realizando, ¿no? Y bueno, y aquí, como te decía, pues iniciamos esa continuidad del viaje, ¿no? Porque ahora ya teníamos el diagnóstico, pero ahora queríamos ponerle respuestas. Yo quería responder a esas preguntas, ¿no? Y ahora, a lo largo como vamos a seguir conversando, vais a entender cómo esas preguntas y esas respuestas que nos transmitió y esas frases que nos transmitió la doctora, al final también tenían algunas respuestas que no quisieron compartirlas en ese momento inicial con esos papás, con ese papá y con esa mamá, porque eran también impactantes, porque sí que había habido más casos como Celia, pero todos estaban fallecidos. Y uno de ellos en nuestra región de Murcia, ¿no? Por lo tanto, lo que no querían era generar también un mayor impacto, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, todo esto lo fuimos descubriendo, ¿no? Y en este sentido, pues, la pareja y vivir con una enfermedad rara te sitúa un rol diferente, ¿no? Es decir, pues nosotros éramos un papá y una mamá, trabajando los dos. ¿En qué trabajabais en ese momento? Bueno, pues yo soy trabajador social en instituciones penitenciarias. Toda mi vida
profesional es en el ámbito penitenciario, aunque he trabajado o he colaborado con otros ámbitos, pero soy funcionario y personal de instituciones penitenciarias y por lo tanto siempre vinculado a ello. Nada que ver con esto. Nada que ver con eso, y NACA es comercial de Thermomix y por lo tanto De pues siempre también, también ella, ¿no? sí, ella ha estado de comerciar también en tiendas de ropa y en boutique, pero su mayor actividad ha sido también como comercial de Thermomix. Y al final pues uno de los dos decidimos pues que continuara el trabajo para poder ya otra persona pues poder estar a disposición de todas las necesidades que Celia tenía en su día a día y que teníamos que ir afrontando. Porque ¿qué sintomatología tenía? ¿Qué necesidades tenía? Bueno, Celia tenía un retraso psicomotor, pues tenía dificultades para caminar. Celia no llegó a hablar. No, sí que yo siempre he dicho que aunque no llegó a hablar, sí que nos comunicábamos con las miradas y yo siempre sí que balbuceó en algunos, sí que pronunció papá y mamá, eso sí que, pero no llegó a poder tener eso y luego al final convivir con una lipodistrofia es una enfermedad que afecta al tejido adiposo, que transforma la grasa. NACA tendrá también ahora la oportunidad de daros también esa visión porque ella ha desarrollado también un gran conocimiento de esta patología y sobre todo esos síntomas, pero al final todas estas dificultades fueron evolucionando con una neurodegeneración de su enfermedad. Celia dejó de caminar, dejó de hablar, dejó de sonreír, que fue para nosotros lo más, dejó de ver, es decir, fue perdiendo todas sus facultades y las crisis epilépticas y las mioclonías que también afectaban y estaban muy presentes en el día a día de Celia, pues le generó también una gran espasticidad, el no poder afrontarlo, la pérdida del sueño, es decir, fue un proceso neurodegenerativo el que acabó con la vida de Celia, muy difícil, muy duro para unos papás. Recuerdo noches donde en la que yo teníamos que hacer turnos de cada 2 horas, donde después de esas 2 horas, para poder tener un poquito de sueño, a lo mejor podía ingerir 3, 4 sándwiches, 2 botes de Coca-Cola para comer de forma rápida y tener que iniciar la digestión para poder quedar durmiendo un poquito. Es decir, eran situaciones realmente dolorosas, pero que hoy convivir con una de estas enfermedades raras, en muchas de ellas los procesos son muy similares, ¿no? Aunque hay enfermedades raras que tienen diferentes sintomatologías y diferentes comportamientos, pero esto es algo que tenemos presente, ¿no? Y para nosotros fue impactante. Hoy sí que existe una cobertura, que es la prestación CUME, que permite que uno de los dos que está en actividad laboral pueda acogerse a esa prestación para poder cuidar a su niño, a su niña, mientras que perdure la enfermedad crónica grave e invalidante hasta los 21 años de edad. Pero en su momento, cuando nosotros iniciamos este proceso, pues esta prestación no estaba, y eso ha sido también otro de los logros, ¿no? Que ha logrado el movimiento asociativo unido, pudiendo trabajar para poderlo hacer posible, ¿no? Y al final, pues este es el camino, ¿no?, que tenemos que seguir en este sentido. Comparte, Juan, desde el momento cero, la unión que has tenido con NACA, que acaba de llegar, ¿no? Y cómo ibais a una, ¿no? Ibais a buscar los médicos, como cuando tenía esa falta como de succión, los dos ibais a una. ¿Ha sido siempre tan sencillo en ese aspecto, esa comunicación? Hola, NACA. Hola, bienvenida, NACA. Bienvenida. Estaba compartiendo a Juan porque me estaba compartiendo pues todo el proceso iniciático de la enfermedad de vuestra hija Celia. Y me estaba contando del proceso de cuando teníais que despertar a las 2 o sea, cada 2 horas y todo lo que conllevaba eso, ¿no? Y le estaba preguntando si siempre habéis sido habéis vivido en tanta armonía en la relación con ocasión a Celia, ¿no? Porque por lo que comparte en la forma de hablar, ibais como a una.
Yo lo que te quería responder era que Celia a nosotros nos unió mucho y nos dio fuerza para continuar siempre con ese proceso, ¿no? Pero también es importante y tenemos que ser también sinceros, ¿no? Porque a veces cuando, te decía, utilizamos dos roles distintos, ¿no? Yo utilicé más ese rol del el poder dedicar mi tiempo a la actividad laboral y también otro tiempo a la búsqueda de esas respuestas, de esa búsqueda de investigación, esa respuesta a todos esos interrogantes que teníamos. Y Naka asumió otro rol mucho más cercano y al 100% al cuidado de nuestra princesita Celia. Pero evidentemente la pareja también pasa por muchas fases y por muchos momentos, ¿no? Porque a veces pues también esto dificulta el no entendimiento de estas situaciones y sobre todo también hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? Es decir, al final uno prioriza los tiempos o dedica más tiempo a unas cosas que otras y se olvida a veces de realmente las cuestiones importantes, ¿no? Y a veces pues yo tengo que ser también coherente conmigo mismo y humilde porque me perdí muchos espacios de convivir con Celia. En aquel momento yo también, en el momento que conviví en un periodo muy importante, prácticamente la totalidad del espacio de vida de Celia, yo también conviví con una actividad pública, como a nivel municipal, que también me ocupaba también un tiempo muy importante, demasiado, que también me permitió pues perderme muchos momentos, ¿no? de estar al lado de Celia, que nunca voy a poder volver a retroceder en ese tiempo, pero que quizá hoy seguro que si tuviera que afrontarlo, lo podría afrontar de forma diferente, con total seguridad. Pero me siento también feliz de haber tenido la oportunidad de aportar pues, en los 8 años de vida de Celia pues todas esas lecciones que ella nos enseñó y que yo he tenido la oportunidad de compartir con mi media naranja, que es Naka, y siempre diré que Celia nos permitió también estar unidos. Y siempre, en los momentos que hemos tenido, también como cualquier pareja, momentos difíciles también en nuestra relación, ella siempre ha estado presente y ella yo creo que siempre ha mantenido esa unión que hoy pues la tenemos muy viva. ¿Y tú, Naka, cómo viviste eso? ¿Cómo viviste el tener que dejar tu trabajo y quedarte 24/7 a disposición de tu hija? Bueno, y yo en ese momento, yo ya había decidido antes de ser mamá, que si alguna vez podía ser mamá, yo quería dedicar mi tiempo, si las circunstancias económicas no lo permitían, a la crianza. A mí me crió mi madre, no me crió nadie que no fuera mi madre, entonces pues eso lo tenía yo muy sintetizado y muy presente. Pero sí que quiero dejar también, por las personas que nos estén escuchando, que estén pasando una situación similar o que les va a venir, porque no nos olvidemos que esto sigue estando ahí, la crispación es de tal grado que no se puede describir. La rabia, ira, dolor, frustración. O sea, es que yo soy la madre de Celia, él es el padre de Celia. ¿Cómo podemos permitir que ella sufra, que no duerma, que no descanse, que esté constantemente en esos movimientos incontrolables, que estemos yendo cada día al hospital, que estemos en constante seguimiento y atención? ¿Qué se me está escapando? Dios mío, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y eso a la relación de pareja es una explosión continua. No es hoy ni mañana, es continua. Porque tú tienes que... Esto lo puedo decir ahora, no lo he pasado. Tú tienes que... ese dolor tienes que enfocarlo por algún lado. Porque lo que sí es que es evidente es que creo que yo puedo hablar por Juan y supongo que él podría hablar por mí. Para Celia no va esa frustración. Para Celia no va esa explosión. Para Celia va cada vez más amor, cada vez más entrega. O sea, cuando a mí me preguntaban, pero entonces Celia es dependiente, no decían Celia, es dependiente, y yo decía, ¿pero quién? ¿Ella de mí o yo de ella? Porque tú te sientes totalmente dependiente. Entonces, sí que también quiero dejar evidencia de que
ese tiempo que es inacabable, porque lo digo ahora que hace 13 años que ya Celia no está con nosotros. Presente sí, pero físicamente no. Que es una crispación continua. ¿Con quién? En mi caso, lo reconozco públicamente con las dos personas que más quiero en este mundo, que son Juan y mi madre, con las que más he focalizado la ira, el dolor y todo lo que estamos hablando. Y sin darte cuenta vas asumiendo esa otra parte de la que nadie te habló, de la que no hay un libro, que es ser padre, que es la entrega y lo que significa el amor a los demás, en este caso a tu hijo. No hay límite. ¿Hay un punto de aceptación en el proceso? Mira, a mí la palabra aceptación no la contemplo todavía en el vocabulario. Afrontamiento. No sé si es que yo me siento más tranquila llamándole así. ¿Cómo voy a aceptar yo que mi hija tuviera que pasar por ahí? O sea, lo que yo pasara, lo que yo vivo ahora desde la distancia o desde esta otra perspectiva, eso es que realmente me da igual. Eso es que no volvería a pasarlo por mí 1000 veces más, por ella ni una. Por ella ni media, ni 0, ¿cómo vas a aceptar una situación así? Es, no sé, indescriptible el poder analizar eso de tal forma que lo aceptes. Otra cosa es que lo tengas que afrontar. Yo lo veo diferente, afrontarlo. Sí. Claro, creo que Juan también lo ha dicho antes de otra manera. Yo es que soy muy de pueblo y soy muy de dichos y de refranes. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y es que es así. Entonces, pues te va afianzando más en tu fidelidad al amor, porque es que no hay otra palabra que describa mejor esta situación, a la constancia y, por supuesto, en esto está incluido la resiliencia y ese entendimiento de afrontamiento. Eso es otra cosa. En este proceso vosotros habéis estado acompañados por algún profesional, porque me estabas hablando de la asociación que reúne, si no me equivoco, has dicho FEDER. FEDER es la Federación Española. Que es donde tú le mandas ese mensaje. Y es el primer contacto que tú tienes con una asociación de enfermedades raras. Tú abres esa puerta y una vez que abrís, porque vosotros estáis en un mundo desconocido en esos 2 años de Celia. ¿Cómo seguís ese proceso de búsqueda? ¿Hay una búsqueda también de vuestro propio proceso o ahí se queda en un segundo plano porque toda la atención ahora mismo es para Celia? ¿Cómo vivís ese proceso una vez que abrís la puerta a FEDER y todo lo que os espera, ¿no? Porque entonces ahí hay una consciencia también de que el camino puede llegar a ser difícil. Sí, FEDER nos trasladó. Yo os he compartido un poco esas frases, ¿no?, que nos pronunciaba la doctora después del diagnóstico, ¿no? Cuando no había tratamiento, se desconocía la evolución y tampoco había casos, ¿no? Es decir, FEDER pues, nos transmitió algo de información, ¿no? Pero como papá pues, no nos queríamos resignar ahí, queríamos seguir buscando y queríamos ver si esas respuestas podían, esas preguntas que nosotros nos realizábamos y que podían tener respuesta, ¿no? Y ahí nosotros seguimos la búsqueda, ¿no? Y ahí pues yo recuerdo que asumí también ese rol también principal de pues documentarme, intentar buscar literatura científica que pudiera dar luz a ese tipo de enfermedad. Recuerdo también haber grabado la historia de Celia y mandarla a diferentes hospitales en Europa para poder, en este caso, solicitando ayuda, simplemente con un mensaje de un papá, SOS, necesito ayuda sobre esta información, ¿no? Y un buen día, una doctora de Francia me respondió, la doctora Corinne Vigorou, y me dijo, sí, yo conozco este tipo de enfermedad rara, la lipodistrofia, pero también le indico que en España existe un doctor, que es el doctor David Araujo, que es un experto y está en Santiago, y me puse en contacto con él. En todo ese proceso y en toda esa búsqueda de información y de respuesta, NACA y yo, junto con otros 2 matrimonios en Totana, fundamos DGENE.
Y bueno, pues me gustaría que Naka también, porque ella fue ese motor, ese corazón, porque ella fue esa presidenta fundadora. Pero teníais claro que queríais abrir una asociación cuando empezasteis todo eso, o una cosa os llevó a la otra. Yo no, Juan sí. Yo no quería nada más que focalizarme y estar centrada en Celia, en su atención, en que no se me escapara nada y en que esa sensación de esta es mi responsabilidad, qué clase de madre soy yo que no puedo hacer más, te acompaña todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero sí que es verdad que lo he contado ya en varias ocasiones, cuando estás en las salas de espera, que va a muchas porque son muchos especialistas, a Celia la llegaron a ver 8 especialistas diferentes, pidiéndole pruebas cada uno de ellos, volver a revisar, etcétera. Entonces te pasas más de 3 veces al mes mínimo, estás en consulta y estás en salas de espera hasta que te toca y tal. Y estás viendo a otros niños, a otros papás, niños porque estábamos en la edad pediátrica, lógicamente, que tienen algo similar, con nombre o sin nombre, probablemente todavía sin nombre, en búsqueda de diagnóstico, estamos en los principios, que a ese niño le faltan un montón de capacidades, pero que esa familia pues quizás no tiene las mismas condiciones de vida que tú, ni de consciencia. Y no digo que yo tenga más, ojo, ni mucho menos. Quizás diría que lo contrario. Entonces, el cómo cada uno afronta esa situación dependiendo de su entorno, de su capacidad, de su cultura, de su religión, de su economía, de su entorno, es muy distinto. Yo he visto, en la asociación sobre todo, hemos visto familias de lo que llamamos pudientes, económicamente hablando, culturalmente hablando, muy bloqueadas, cerradas completamente a todo, pero por el bloqueo. La frustración está ahí presente en todo momento, pero hay grados también de la frustración. Entonces, a veces conoces familias que han tenido una vida, como yo considero la nuestra, totalmente exitosa. Nosotros nos casamos porque nos amábamos y nos amamos. Fue una propia elección, nadie se opuso a nosotros. Tuvimos un noviazgo largo en el que nos pudimos conocer, tuvimos la boda de nuestros sueños, o sea, que era todo fantástico, trabajábamos los dos, teníamos salud. Idílico, ¿no? Totalmente de película. Entonces, ¿en qué momento del sueño entra esta parte? No me lo habían contado. Y eso te das cuenta que hay personas que quizás por su infancia o qué sé yo, porque yo no soy psicóloga ni lo pretendo, no aceptan, no afrontan y no toleran de ninguna manera ni se resienten, ni son capaces de aguantar que esto me tiene que pasar a mí. Es que no nos tiene que pasar ni a mí ni a nadie, pero es que pasa, es que esto es una realidad, es que ya no podemos obviarla, es que el cuento de princesas tenemos que entender que es un capítulo de nuestra vida, que si lo has podido disfrutar, bendito tú, afortunado tú. Oye, que hay gente que nace ya sufriendo y padeciendo y tiene además un entorno con un montón de enfermos, de discapacidad, de ruina, de que le quitan una casa, o sea, que no nos olvidemos que vivimos en el mundo. Y para fundar esa asociación, que como decía Naka, ella no, pero yo sí, también quiero destacar el papel clave que jugó la profesional que diagnosticó a Celia, la doctora Encarna Guillén, que era la responsable de la unidad de genética de aquí del Hospital de la Risaca de Murcia. Ella nos trasladaba, ¿no? También, y ya nos conocía, porque como habían sido tantas las consultas que veníamos desarrollando, y ella también nos trasladaba esa necesidad, ¿no? De que no existían asociaciones que aglutinaran diferentes enfermedades raras, sí que existían asociaciones de una patología en concreto, pero asociaciones que aglutinaran a más de una patología, pues no existían en la región de Murcia, y nos invitaba también a que pudiéramos iniciar ese camino porque iba a ser muy necesario y iba a aportarnos tanto a nosotros como a otras familias, ¿no? Y eso es lo que nos llevó pues a hacer ese anuncio allí en nuestro pueblo, que es donde vivimos, en Totana. Acudieron primero pues esas familias que podían estar interesadas, y fueron los primeros comienzos de Degenes, ¿no? Degenes se funda el 25 de enero del año 2008, ¿no? Y con ese objetivo. 2008, que estamos hablando de que en el 2006 fue cuando dieron el diagnóstico y pasaron 2 años ahí intermedios antes de hacer de fundar la asociación. Exactamente. Y bueno, y ahí pues decidimos eso, junto con otros papás y mamás,
poder fundar esta asociación también con ese sentimiento, es decir, para que no sentirte solo, ¿no? Porque cuando una persona se enfrenta al diagnóstico de una de estas enfermedades raras, ese fondo es muy oscuro y tenemos que ser capaces de transformarlo a la mayor brevedad posible. No sentirnos solos, el poderlo compartir con otras familias y también tener objetivos comunes, porque al final lo que de Genes nace es para poner a disposición de niños, de niñas y también de personas en edad adulta servicios de atención directa que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida en ese día a día tan importante para nosotros, es decir, porque muy pocas de estas enfermedades raras disponen de tratamiento, por lo tanto los servicios de atención directa, servicios de rehabilitación como la fisioterapia, la logopedia, la estimulación cognitiva son claves para mejorar ese día a día y esa calidad de vida. Pero es por eso, porque nos dimos cuenta que a lo mejor nosotros sí que por Celia estábamos dispuestos a todo, a ser un equipo, que ya lo estábamos siendo, y a encargarse uno de unas tareas y otro de otras, pero el caso es que íbamos a brindarle a Celia la opción de tener esas sesiones de diferentes terapias, de buscar, de irnos dispuestos a irte a otros países si hiciera falta y todas estas cosas. Pero la realidad está aquí. Está donde tú vives, está con esas otras personas que conoces en esas salas de espera que no te sabes su nombre, pero te han contado su vida o te han contado la situación o te han contado que están en búsqueda del diagnóstico y te das cuenta que nosotros nos sentíamos, a pesar de todo, afortunados de aterrizar en ese espacio-tiempo que se pone de acuerdo y te dice, sin decírtelo, ya estás actuando, ¿no? Uno se encarga de esto, el otro se encarga del otro, tú quieres ir a este sitio, pero no es justo que en algunos casos algunas familias puedan permitírselo económicamente hablando o de todas las otras formas que hemos hablado, que su entorno le apoye, le ayude y esté bien visto, y que otras pues se queden ahí por las razones que sean y esos niños en este caso pues no tengan, esas personas, da igual la edad que tengan, pues no tengan esa oportunidad. Por eso es que nosotros decidimos poner en marcha una asociación. Y a día de hoy, quiero decir, porque nos contabais que han pasado 20 años del diagnóstico de Celia, ¿no? Y que entrasteis en el mundo de las asociaciones y demás, y a día de hoy continuáis con mucha más fuerza, porque vais aprendiendo, ¿no? Y porque vais caminando más y demás. ¿Por qué? ¿Cuál es vuestro objetivo a día de hoy? Mira, me alegro muchísimo de que me hagas esa pregunta. Esta mañana hemos hablado de eso también con la directora general de discapacidad. La pregunta no es esa. Permíteme, Pablo. La pregunta es ¿por qué no lo haces tú? Si puedes. ¿Por qué no? Yo tengo una motivación. Me va a acompañar el resto de mi vida. Mi hija no está aquí por una enfermedad de estas características y porque no nos dio tiempo a descubrir lo que todavía seguimos intentando, un tratamiento que pueda mejorar tanto la calidad de vida que se parezca mucho a la curación. Y ¿por qué no? También tengo esperanza en que puede llegar la curación. Otras enfermedades hace 30, 50 años no tenían curación y hoy sí. Yo también quiero seguir agarrándome a esa esperanza. Yo tengo esa motivación, pero sobre todo tengo la motivación de lo que veo a mi alrededor, que sigue estando ahí, que no nos olvidemos, que parece que vivimos en planetas diferentes. No, señores, que estamos aquí conviviendo con los demás. Y ya es que no tienes que pensar hoy por ti, mañana por mí, por quien pueda hacerle falta. Es que es una necesidad, es que eso forma parte de la humanidad. Yo lo entiendo que forma parte de nuestra humanidad. Si no, ¿a qué hemos venido aquí? ¿A contar cada uno nuestro libro? ¿Y el libro se acaba en el momento en que te vas de este mundo y se acabó? ¿Cuál es vuestro sentido Pues bueno, de vida? Pues mira, yo hablar de sentido para mí me inspira un poco pues todas esas lecciones de vida que Celia nos enseñó en sus 8 años de vida y es lo que nos permite, como compartían acá, el continuar su legado, ¿no? Es decir, Celia nos enseñó a abrir muchas puertas, unas puertas que sirvieron en algunos momentos también para dar respuesta a necesidades que Celia tenía, pero que esas puertas también podían ayudar a otras personas también a tener un mejor futuro y a tener una mejor calidad de vida. Y en este camino, es decir, pues también Celia nos permitió conocer y nos permite conocer a día de hoy a personas extraordinarias que conviven en este mundo, ¿no? de las enfermedades raras. Y a mí, para que mi vida tenga sentido, pues hoy es tener la oportunidad
de continuar el legado que Celia nos mostró ese camino, en ese viaje que nosotros siempre hemos hablado, en aquello que fue el viaje de nuestras vidas y sigue siéndolo porque Celia está presente en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Para mí está presente en mi día a día y es lo que me da fuerza para seguir luchando. Puede uno dedicar una parte de nuestras vidas al trabajo, otra parte para vivirla y compartirla en familia, pero también hay una parte importante de la vida que uno también puede dedicarla a ponerla a disposición de los demás, ¿no? Y yo creo que me siento feliz, ¿no?, de tener también la oportunidad a través del movimiento asociativo que me enseñó el camino. Mucho antes de Genes yo había tenido la oportunidad de haber compartido otras experiencias también en el mundo asociativo, pero ahora ya centrado en el ámbito de las enfermedades raras, ese camino que me mostró de Genes después de fallecer Celia, cuando fundamos AELIS, que es la Asociación Internacional de Lipodistrofia, y posteriormente FEDER y Aliber, pues continuar defendiendo los derechos de personas que, como NACA, como yo, convivimos con estas enfermedades raras. Yo nunca voy a dejar de ser el papá de Celia, y Celia fue una niña que convivió con una de esas 6.417 enfermedades raras, y hoy hay 300 millones de personas en el mundo que pueden ser Celia, que tienen esas necesidades, que tienen que tener derechos, y que tenemos que luchar todos para que esta sociedad en cada uno de los países pues se le demos entre todos respuesta. Y lo que no se nos puede olvidar es que cada uno de nosotras y de nosotros desde el lugar que ocupamos podemos aportar nuestro granito de arena para que hoy se conozcan más las enfermedades raras, hoy pueda haber más investigación que pueda aportar también más futuro y esperanza, que cada vez haya más recursos que puedan contribuir también a mejorar esa calidad de vida, y sobre todo pues que estas enfermedades estén muy presentes, ¿no?, y que logremos algún día que puedan ser consideradas una prioridad social y sanitaria en todos los sistemas nacionales de salud. Ojalá algún día podamos decir que no hay enfermedades raras. Eso sería un sueño hecho realidad. Claro, y porque tú querías preguntar también qué es, porque tú hablabas de que hay 6.417 enfermedades raras diagnosticadas a día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que os une a todos vosotros? Es decir, porque las enfermedades son muy diferentes entre sí. La que padeció Celia o la que pueda padecer otra persona o la que sea, no tienen aparentemente nada en común, ¿no? ¿Qué es lo que hace que todas las personas y el entorno, y los papás, las mamás, las parejas, las familias de esa gente se unan todos? ¿Qué es lo que os une? Al lado de cada una de esas enfermedades, al lado de cada necesidad, de cada síntoma, de cada enfermedad, hay una persona. Y lo que nos unimos somos las personas que conviven en el entorno de estas enfermedades raras. Precisamente en este Día Mundial de las Enfermedades Raras que celebrábamos el pasado 28 de febrero, el lema principal ha sido personas. Es decir, porque tenemos que tener muy presente que raras son esas enfermedades, esas 6.417 enfermedades raras, pero al lado de todas y cada una de ellas lo que hay es una persona con nombre, con apellido, una familia que convive en torno a esa enfermedad, una red de amigos. Es decir, al final tenemos que tener eso muy muy presente para poder saber entender y dar respuesta a todo ello. Yo he entendido tu pregunta también más como que qué características nos unen. El miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, el no haber una puerta donde dirigirte y que de ahí ya esté todo dirigido hacia la enfermedad. El que, a pesar de que hoy tenemos al doctor Google con nosotros y le preguntamos constantemente, y que es verdad que hay un antes y un después de las redes sociales, de los movimientos asociativos, etcétera, pues todavía existe esa desinformación. Entonces, aquí la cuestión es, si cada uno de nosotros hemos ido aprendiendo en el camino que nos ha tocado vivir, pero esa información nos la dejamos para nosotros, pues de poco va a servir, o de nada. Es decir, este es un amigo nuestro, que es Manuel Posadas, que la información, si no se comparte, es como que está acumulada ahí en silos, y si no se abre el grifo del silo, pues no sirve para nada, no hay distribución de la misma. Esa información, compartirla, ya es un amparo
y un acompañamiento, que es lo que se necesita cuando entras en el mundo de las enfermedades raras. Ya es que el nombre te tira para atrás, enfermedad rara. Entonces Claro. la pregunta va asociada, ¿y por qué a mí? Ni a ti ni a otro, ¿por qué a nadie? Pero es que están aquí. Entonces, ¿raro qué es? Pues raro es extraño, es poco habitual, poco frecuente, por lo tanto desconocido, por lo tanto sin la misma oportunidad. Y esa cueva que se profundiza, que hablamos luego cuando describimos el logo de genes, ese fondo negro, es esa cueva que se va profundizando y cada vez más oscura, que te aterra de miedo, es precisamente ese dolor y sufrimiento de lo desconocido y de no saber qué hacer. Pero sobre todo esa frustración que decíamos antes también de que me estoy equivocando, que es lo que no estoy haciendo bien, ¿por qué no damos con la solución? Todo no tiene una solución, ni mucho menos inmediata. Entonces, en todo ese camino, en todo ese acompañamiento, es donde coincidimos principalmente en lo que nos puede hacer unirnos, principalmente, ¿no? El que quiero saber algo más, tú me puedes aportar algo a mí, yo te puedo aportar algo a ti. De eso se trata el asociacionismo, así se llama, así se describe la palabra. Como padres, a nivel laboral, a nivel social, a nivel educativo, sanitario, ¿os sentéis apoyados? Algunas veces sí, algunas veces no. A ver, hay cuestiones que el gobierno describe y pone de manifiesto y que luego no son reales. Y no estoy diciendo con esto que sea culpa del gobierno. El gobierno somos todos, somos los que hemos votado, pero entre otras cosas se pone un programa a disposición y luego las personas que trabajan en cada una de las instituciones, de los centros, etcétera, etcétera, lo tienen que poner desde su mejor hacer. ¿Y quién persigue eso? ¿Quién lo evalúa? ¿Quién lo revisa? Ahí es donde tenemos esas lagunas. Entonces, estoy hablando muy concretamente de la inclusión. Yo siempre he dicho que la inclusión es un cuadro muy bonito en el que me dicen que yo estoy ahí, pero es que por más que me busco no me encuentro. Es que no me veo en el cuadro, es que no estoy. Es que no, la realidad es que no estoy. Es que la realidad es de las personas. Y no es solo de la ordenanza y de la legislatura y de todo lo demás. Y eso falta educación. Pero si no se visibiliza, no existe. Todo lo que no se visibiliza no existe. Partimos de ahí. Partimos de ahí. Y luego partimos desde una educación humanitaria en el que la perfección está a día de hoy presente en todo lo que hacemos y en esta educación humanitaria la perfección pues no debería de figurar, sencillamente porque cada persona somos únicas, al igual que cada enfermedad de este tipo también es única. Por eso se eligió un día único para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, Raras, etc. Un día poco frecuente es el 29 de febrero, que es realmente el día que por primera vez se celebró en el 2009 el año mundial, el Día Mundial. Luego solo sucede cada 4 años, es de lo más inusual, raro. Yo también le llamo excepcional. Son enfermedades excepcionales porque van acompañadas de poderes que no sabíamos que teníamos, que estaban ahí, pero no sabíamos que teníamos. Y todos los tenemos. Lo que pasa es que si no hacen falta, pues no se sacan. La situación propicia que saques una parte de ti que normalmente ni sabes que está. Y que tus recursos salgan a flote, la supervivencia, simplemente. Yo quería preguntaros, porque vosotros ya estáis embarcados en la asociación cuando está la enfermedad de Celia pues en auge y avanzando. Es decir, vosotros vais trabajando en una dirección y la realidad existente en vuestras casas es que va en contra de lo que estáis trabajando. ¿Cómo uno vive ese proceso de esos otros 4 años? Porque ya tenéis durante esos 4 años la asociación, ¿no? Antes de que falleciera Celia y luego posteriormente el duelo, la muerte de vuestra hija. Bueno, son dos procesos distintos en tu pregunta, ¿no? Es decir, al final nosotros lo que queríamos era ayudar a Celia a tener un mejor día y la asociación pues nos permitió acercar esos recursos, ¿no? Y nos permitió también como padres, como te decía, pues conocer otras realidades y también nos permitió pues buscar, ¿no? La necesidad de esos apoyos, ¿no? Esos apoyos tan necesarios, ¿no? Es decir,
Y es que hace prácticamente 2 décadas estas enfermedades raras estaban invisibilizadas. Y ha sido gracias a papá y a mamá y al movimiento asociativo en España donde esa lucha de todos juntos y unidos ha permitido pues visibilizar y sensibilizar esta necesidad y que estas enfermedades raras empiecen a estar presentes en la sociedad, ¿no? Y esto es importante porque nos ha permitido cambiar esa situación y en ese momento en concreto. Y la fortaleza del movimiento asociativo ha sido capaz de transformar esta realidad. Como papá y como mamá, ¿cómo afrontamos? Es decir, piensa que en los 8 años de vida de Celia, pues al final afrontamos un proceso neurodegenerativo de la propia enfermedad que nosotros convivimos también con ese haber iniciado, haber tenido la oportunidad de iniciar un proceso de investigación con Celia. Y para unos papás y unas mamás que se enfrentan a estas realidades, la investigación es el único futuro o nuestra única esperanza, ¿no? Y nosotros siempre teníamos esa esperanza, que hoy seguimos luchando por ella, de que se pueda alcanzar un tratamiento que pueda pues frenar ese proceso neurodegenerativo que acabó con la vida de Celia y de otras niñas y niños como Celia en todo el mundo, y lograr también que esto contribuya a ese futuro mejor. Y te cuento esto porque para nosotros el proceso de afrontar el duelo también fue muy importante. Es decir, uno tener que afrontar esos días finales de vida donde uno inicia esa parte final del viaje, ¿no? Para poder despedirte de Celia. Es decir, pues para nosotros la percepción es distinta. Hemos tenido la oportunidad, Naka y yo, de hablarlo muchas veces y seguro que habrá muchas cosas todavía, ¿no? Es decir, que nos queda que hablar, ¿no? Es decir, pero creo que el duelo genera un gran impacto en cualquier persona. Nunca nos preparan para afrontar este tipo de situaciones y mucho menos nos preparan para prepararnos para despedirnos de un hijo, ¿no? A veces la propia evolución natural, pues pueden fallecer nuestros padres, fallecer familiares, pero esa lección de cómo afrontar la pérdida de un hijo o de una hija, pues la verdad que por lo menos en nuestra parte no formó parte, ¿no? De nuestro aprendizaje, ¿no? Y fue un aprendizaje que tuvimos que construir e iniciar. Y en todo ese proceso, pues también tuvimos que tomar decisiones importantes para que todo ese trabajo y todas esas puertas que Celia nos había mostrado y en las que nos estábamos inmersos, que era en la lucha por esa investigación, pues también tuviera continuidad, ¿no? Y era el poder compartir juntos también el que cuando Celia no estuviese, sí poder donar a la ciencia parte de sus órganos para que la ciencia pudiera continuar con la investigación. Y es algo en donde Naka y yo nos pusimos de acuerdo, donde los dos lo afrontamos, pero que también sigo diciendo que a día de hoy estos procesos no están preparados, porque por mucha documentación que habíamos firmado con anterioridad, pues uno cuando ocurre ese momento final, pues todavía tiene que seguir firmando papeles. Y ahí lo que sí que siempre digo, y cuando le he tenido la oportunidad de decirlo, es que no es el momento ni estamos preparados para hacerlo, ¿no? Pues hay que hacer todavía ese esfuerzo y hacerlo, ¿no? Y de ahí el mensaje también de la importancia de que hoy también podemos donar vida para otras personas. Haciendo la donación de órganos. A través de la donación de órganos, y también podemos contribuir a la ciencia, ¿no? Y esto para mí también ha sido muy importante para afrontar la etapa del duelo, porque hoy que han pasado pues desde ese año 2012, muchos días y muchas noches, pues con la investigación sigue avanzando. Y hoy, pues la investigación que continúa con Celia, pues nos ha permitido tener
reproducidos ratones transgénicos con las células de Celia, donde hoy la investigación ensaya para poder ver si pueden averiguar cómo frenar ese proceso neurodegenerativo, ¿no? Y cuando uno tiene la oportunidad de ver a esos profesionales, de conocer a esos profesionales que dedican los 365 días del año a esa vida que es la investigación y sobre todo intentando resolver esos interrogantes, pues yo veo en esos ratones que llevan esas células de Celia, pues siento también a Celia presente, ¿no? Y esto también me permite afrontar ese duelo con esa esperanza. Es decir, para mí afrontar el duelo, que es un proceso que para mí describiría como algo muy difícil, lo que me ha permitido es, primero con las lecciones de vida que pude compartir con Celia y que ella nos enseñó, continuar este camino al lado del movimiento asociativo, dando sentido a nuestra vida. Y sobre todo recuerdo un libro que recibimos de forma anónima en casa, que lo escribió una mamá francesa, y es Llenaré tus días de vida, ¿no? Y al final ese título que es tan importante, ¿no? Es decir, pues evidentemente tenemos que aprender después de que uno tiene que iniciar esa primera fase del duelo, pues tenemos que empezar a continuar llenando esos días de vida, pero ahora de una forma diferente, ¿no? Y yo siempre digo que tenemos también que disfrutar el presente y vivir el instante, ¿no? Es decir, yo también aporto esa frase, ¿no? Es decir, pues al final el duelo también te enriquece, porque también te permite convivir de otras formas distintas y diferentes, ¿no? Y también, pues a lo largo del duelo, también he tenido experiencias también muy personales, ¿no? De esas sensaciones que uno vive y que cuando tiene presente a esas personas que siempre queremos y que están en nuestro recuerdo, y que para que ellas estén presentes nosotros tenemos que nunca dejar de recordarlas, ¿no? Y esto es lo que a mí me permite, ¿no? De seguir teniendo esa fuerza y afrontando un duelo que nunca termina. No termina. Para mí nunca terminará. ¿Y para ti, Naka? Y lo he dicho ya antes también, no voy a poder aceptar una situación que se llevó a nuestra hija, pero sobre todo cómo se la llevó, con el sufrimiento. El sufrimiento de un hijo es que no se debería de contemplar en pleno siglo XXI, además. Somos capaces de iniciar vida en Marte, pero no podemos quitar el dolor. Curioso. Por ejemplo, y otras muchas cosas. Entonces, a la pregunta que tú hacías anteriormente, la asociación nos ha ayudado inmensamente a nosotros. Y no lo digo específicamente por los servicios que ha prestado concretamente a Celia o a nosotros mismos, sino el sentirte vivo, el sentir que estás activo, el sentir que esto no le ha servido a Celia, pero le ha servido al otro. Esto no era para nosotros, pero sabíamos que era para ellos. Porque ya habíamos intentado otras cosas para nuestra hija y que no daban el resultado, porque claro, tampoco son resultados inmediatos cuando tú inicias una terapia. De hecho, nunca tendremos la mirilla en la que vemos cómo estaría si no hiciera esta terapia y cómo está haciendo esta terapia la misma persona, nunca lo vamos a tener. Pero el sentir que hay gente que se siente que está haciendo lo posible, que está pudiendo ir a una terapia que no se lo podía permitir, que está yendo a una comunidad, que es una asociación, que te está enseñando de otro y demás, puedes sentirte, cargarte de energía para seguir en esta lucha, pero en la lucha de cada uno de los que nos vamos conociendo en el camino. Es decir, dejas de individualizar tu caso y eso es bueno porque esto de mirarse el ombligo tan repetidamente lo hace profundizar de una forma que te hace daño más pronto que tarde. Entonces, hay algo que yo también quería compartir y es esa necesidad de querer aferrarte a algo. Yo con Juan sí que lo he compartido en varias ocasiones. Es que yo he llorado de ¿por qué no me creo este proyecto? Yo quiero creérmelo, quiero aferrarme a él. Es que he visto familias totalmente ilusionadas, como si de una magia se tratase, porque iban a ir a no sé qué parte de España o del mundo a practicar un tratamiento terapéutico que iba a ser la leche.
yo también quería eso, pero es que no me lo creía. Cuando uno está tan con los pies en la tierra, quizás, o empieza a ser consciente de cuál es la realidad y No hay un dejar... apego a nada. Sí, porque dejas de fantasear. Pero, por otra parte, la fantasía la recibes de esas otras personas que vas viendo que mejoran o que se estabilizan o que su calidad de vida está siendo mejor porque están siendo atendidos por una asociación. Porque esos padres, a pesar de no haber querido recurrir al servicio de atención psicológica, pues sin saberlo, porque no somos conscientes, están formando parte de grupos de ayuda mutua que hacemos en la entrada y en la salida de la terapia mientras nos despedimos y hablamos y no sé qué, y luego al final pues de ahí salen relaciones humanas, salen amistades, y eso es lo más maravilloso, que tú has construido y has formado parte de esa construcción, y eso te alivia un montón, a pesar de que no ha sido específicamente para nuestra hija, no ha sido lo que buscábamos para ella. Y vas descubriendo otras cosas que suceden alrededor tuyo que sí, que mejoran, y es una alegría. En mi caso es una alegría. O sea, ver que otras han encontrado un ensayo clínico y que les está funcionando. Dios mío, qué maravilloso. Eso es lo que yo quiero para mí. Pero si no ha podido ser para mí todavía, porque voy a seguir trabajando para que pueda ser algún día, aunque en este caso ya no para nosotros, particularmente con nuestra hija, me sentiré satisfecha, me carga de energía, me llena de las pilas totalmente, claro que sí. A mí me gustaría preguntaros, así como un poco a modo de cierre y demás, cuál sería el mensaje que mandaréis, a la que estamos aquí, la gente nos escuche y demás, tanto a las familias con los hijos que diagnostican este tipo de enfermedades, como a las personas que las padecen o que ellos mismos afrontan ese diagnóstico, ¿no? ¿Cuál sería vuestro mensaje? Esas personas que están en las primeras etapas del diagnóstico de este tipo de enfermedades. Primero, lo tienen que comunicar, lo tienes que compartir, poco a poco, cuando llegue tu momento, pero piensa que lo vas a compartir y lo vas a tener que compartir. ¿Por qué? Porque los demás no son adivinos, no saben qué te pasa. Ni el médico de tu centro de salud tampoco es adivino, tampoco tiene la bola de cristal, tampoco lo sabe. Si tú ya has sido diagnosticado, cuéntalo. Primero, te va a liberar de una carga emocional tremenda. Segundo, cuantas más personas escuchen el nombre de la enfermedad, mira que nos costó trabajo decir lipodistrofia, ahora lo digo como vaso, pero qué difícil, ¿no? Al principio. Todavía hay periodistas que lo dicen mal en cada noticia, que dicen, bueno, tampoco es tan difícil, claro, es que yo ya lo tengo muy familiarizado. Y otras enfermedades muchísimo más difíciles de pronunciar, y además le ponen el nombre del apellido de quien lo describió. Igual era un australiano con un apellido Impronunciable. impronunciable. Entonces, bueno, pues te vas familiarizando con Sí. este tipo de vocabulario, pero lo tienes que compartir. Vuelvo a lo de los siglos, lo de la información encerrada no sirve para nada. Entonces, cuanta más gente lo escuche, más probabilidades tenemos. Primero, de que haya alguien por ahí al que ya le están diciendo que tiene posibilidades de que pinta que los síntomas están por ahí y le está esperando las pruebas o que lo acaban de diagnosticar y tal. Y luego a la parte importante, a la investigación, a la dedicación, a un experto. Cuantas más personas del ámbito sanitario, profesional, oigan ese nombre que tú has sido capaz de compartir y de pedirle a los demás que lo compartan, no solo vale compartirlo tú, le tienes que pedir a los demás que lo compartan. Tú no sabes nunca dónde te vas a encontrar a un señor, a una señora que dice, a ver, a mí esto me interesa, como vosotros habéis hecho hoy, que queríais hacernos estas preguntas e interesaros por ello. Yo no he visto ningún documento de investigación de esto, pues me quiero documentar y empieza a ver investigación y te engancha. Ahí está, que te enganche. Que te enganche la investigación, que te enganche el querer saber más y que te enganche el poder compartírselo a otros compañeros. Ahí está la virtud. Y así ha ocurrido con otras enfermedades que anteriormente, aunque eran mayoritarias, eran tabú, como se puede decir el cáncer. Nadie decía cáncer en público, por favor. ¡Qué dolor! ¿Cómo se te ocurre? Si no va a dejar de haber dolor, pero cuantas más personas sepan que existe, yo no sé, esta semana hemos estado en jornadas de sensibilización en coles con niños de 7 años. Difícil, Wow. difícil. Pero qué agradecidos son, por favor, llegan a casa y te cuentan, hoy ha venido no sé quién, no sé cuánto, y se le ha quedado todo, ¿te crees tú que están en Babia? Sí, no. Vente tú con ellos un rato, vas a aprender lo que son las esponjas. Totalmente. Y las preguntas que te hacen. Totalmente. Y el interés que le ponen. Y cuando ya termina y un día se me ocurre preguntar, ¿pero alguien de aquí va a querer ser investigador? El 45% de la clase levantó la mano y dije, Dios mío, y luego se lo compartía a Juan y me dice, ¿te imaginas que dentro de 20 años, 30 años,
Alguno en alguna ponencia dice, pues una vez vino una asociación, mira, que estoy ahora mismo feliza, y contando su experiencia y además avalando y apoyando y visibilizando totalmente que la investigación es cosa de todos y de todas, desde que nacemos. Formamos parte de una investigación, que es la vida. Totalmente. Y que te digan en una ponencia un día, pues yo investigué porque me llamó la atención esto. Digo, bueno, ese sería ya el Oscar de nuestras intervenciones desde el asociacionismo. Pues ese es el sentido, ¿no? Hay que recordar, yo quería dejar también aquí presente que únicamente que conozcamos en nuestro país, en la región de Murcia, hay 6 niños fallecidos con la enfermedad de celia, ultra rara, la enfermedad dentro de las raras todavía más rara, porque además en este caso no estaba diagnosticada hasta un año después de fallecer celia, que es cuando se descubrió gracias a la investigación, lo que hoy se conoce como el subtipo 2 de la lipodistrofia congénita generalizada y que se le bautizó con el nombre popular de encefalopatía de celia. Este año hemos tenido, este 2024, en diciembre, hemos tenido el Simposio Internacional de Lipodistrofia en Santiago de Compostela y venía una doctora de Taiwán que ha diagnosticado a 5 niños vivos. Wow. ¿Sabéis lo que significa eso? Que se le pueda diagnosticar ya es el inicio. Ya me gustaría poder decir que esos niños no van a fallecer en la edad infantil porque ya hubiéramos encontrado un remedio. Pero las cosas no suceden tan rápido como nos gustaría, sobre todo porque hay muy poquitas personas trabajando en lo mismo. ¿Hay poca gente investigando sobre el tema? Sobre lo mismo, muy poca. Con Solo el 20% de las enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas se están investigando. Y el problema es que la inversión que se realiza en investigación es muy reducida. Es decir, un país como España invierte en investigación el 1,49% del Producto Interior Bruto. O sea, nada. Está muy lejos de esa media europea que está por encima del 2,27%, o países como Suecia que invierten el 3%. Y lo más difícil, ¿no? Yo siempre he dicho que la investigación es nuestra esperanza, ¿no? Y es nuestro futuro, pero también tenemos que permitir en nuestro país recordarle a esas personas que tienen esa responsabilidad que no permitan que los profesionales, que los estudiantes que realicen ese conocimiento en nuestro país, que se tengan que marchar a otro país, que haya esa fuga de cerebro, que se tengan que ir a otros países para poder desarrollar ese conocimiento. Creo que podemos ejercer ese conocimiento aquí y hablar de investigaciones, hablar de riqueza para un país. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tenerlo muy, muy presente. Y sí que me gustaría, Pablo, decirte, yo lo que le transmitiría a un papá, a una mamá que ahora está afrontando esta situación de convivir con una enfermedad rara o que se encuentra en ese peregrinaje en búsqueda de un diagnóstico, le diría que no nos sintamos solos, que seamos capaces de pedir ayuda, porque hoy en España y también en otros países ya hay redes y servicios de atención especializada que hace 2 décadas no existían, que nos pueden ofrecer muchísima ayuda y que nos pueden permitir que este viaje de convivir con una enfermedad rara pues sea mucho más llevadero. ¿Queréis ofrecer alguna plataforma, redes sociales para que la gente sepa dónde seguiros, qué hacéis, un número de teléfono para aquellas personas que puedan contactar con vosotros si lo necesitan? Sí, bueno, pues degenes.es, yo creo que es el referente a nivel regional y también nacional, pero bueno, estamos en la región de Murcia, hablemos de nosotros, para poder, la puerta de entrada, quizás es más fácil enviando un correo electrónico o haciendo una llamada telefónica, nos hemos dado cuenta porque ahí no te ven, y luego ya concertar una cita con el trabajador social y hacerle las preguntas que tengas, pero sobre todo que te deje orientar y que cuando tú entras a Degenes te vas a dar cuenta que ahí hay vida, hay familia y hay esperanza, pero sobre todo hay progreso. El progreso no es solo mecánico, es decir, venía sin caminar y ya camina. No es solo eso, es también psicológico, ¿no? Hablábamos hace un momento de la investigación, que es la riqueza de un país, es el progreso de un país. ¿Cómo podemos llamarnos países del primer mundo? Y somos España, precisamente, el primer país europeo en donación de órganos. ¡Qué orgullo más grande, señor! Totalmente. Y que luego tengamos un llamado también a la gente que done órganos. Por supuesto. A la donación de órganos, que es muy importante para todo lo que estáis compartiendo, si no sería totalmente, muy dar una difícil. segunda vida, que puede haber algo más
grandioso que una parte de ti sirva para otros. Fijaros, para nosotros, cuando vemos, hablábamos antes del laboratorio de ratones, hay una parte de mi hija ahí en esos ratones, hay células de mi hija ahí. O sea, para mí es súper emocionante sentir que no se ha ido realmente porque está ahí acompañándonos, pero no solo a nosotros, sino a los que vendrán después, ¿no? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que normalmente estas cosas, cuando han pasado 50 años, es cuando la gente empieza a valorar o a darse cuenta de que un día esa persona se puso a investigar, un día aquella persona se decidió por esta rama y no por otra, y ahí es donde está la virtud, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decías, Pablo, pues el contactar con la página web, ahí ya te va a poner todos los recursos que tenemos, y el comunicarlo sobre todo a tu entorno más cercano, que a mí fue lo que más trabajo me costó, también tengo que decirlo. Yo ahora me pongo aquí, parece que vengo toda la vida haciéndolo, pero yo fui capaz de contarle a esos que conocía en las salas de espera cosas de mi intimidad respecto al sufrimiento, y a mi familia no fui capaz de organizarla entera para decirle, nos pasa esto. No, es que no, intentaba y no me tiraba para atrás, era un paso súper difícil. Es decir, es ahí chocarte con la realidad y decirle a tu entorno, esto es lo que nos está pasando esto, porque además es que Juan y yo habíamos hecho un pacto de silencio anteriormente, que esto no lo hemos contado. Lo ha contado Juan precisamente antes de que llegara. Sí. Pues podéis imaginar lo que es. Lo ha compartido. Podéis imaginar hacer un pacto de silencio con tu familia para que no te pregunten, porque no tienes respuestas. Claro. Y claro, ese pacto de silencio no solo fue para nuestra familia, fue para todos. Lógicamente no puedes decirlo a unos amigos y a los padres, ¿no? Entonces es muy doloroso luego volver a reencontrarte, deshacer ese pacto de silencio y decir, bueno, pues es que hemos estado todo este tiempo callados porque hasta que no lo supiéramos no puedo. Y a mí me gustaría añadir, si queremos conocer un poquito más la historia de Celia, de la investigación y sobre todo el cómo poder ayudar a las personas que conviven con lipodistrofia infrecuente, pues la página web es aelis.org, y en el contexto nacional sí que pondría a disposición de cualquier persona que lo necesite la web de FEDER, enfermedades-raras.org, porque nos va a permitir dar respuesta a todas y cada una de esas enfermedades raras, ¿no? Hoy la Federación aglutina todo ese movimiento asociativo de GENE y ALIS, formamos parte de la Federación Española de Enfermedades Raras, y al final ese movimiento asociativo unido y trabajando juntos es lo que nos ha permitido que hoy podamos seguir teniendo la oportunidad de defender los derechos de 3 millones de españoles, y sobre todo que todavía podamos mejorar ese futuro tan necesario para todas y cada uno de nosotros. Yo doy las gracias por venir, porque al final visibilizar pues las enfermedades raras en la investigación, todo lo que habéis compartido, ¿no? Que es mucho más trascendente que vuestra propia vida, ¿no? Que al final es un legado que se deja aquí para que se siga investigando y se siga haciendo, porque ya no es solo Celia. Celia fue el motor que empujó para algo mucho más grande que ella pudo empezar, ¿no? Y yo agradezco esa generosidad, porque es verdad que estamos tan acostumbrados a mirarnos, como tú has dicho, Naka, a nuestro propio ombligo, que no vemos más allá que eso. Entonces, el poder escuchar a personas como vosotros, que están mirando desde hace mucho tiempo, más allá de vuestro ombligo, y dedicando vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, vuestra dedicación, vuestra vida a un propósito así, para mí es de admirar y valorar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Así que nos despedimos con este episodio de Naka y de Juan, y hasta el próximo episodio. A vivir. A vivir. Adiós.